Hola y bienvenidos a la clase número 4. El día de hoy vas a aprender en qué consiste las estructuras de control if, else y switch en Java. Vamos a hacer ejemplos simples explicando los conceptos para que puedas entender de forma rápida en qué consiste todo esto de acá. Sin más que decirte, vamos a comenzar con el video. Vamos a empezar este video explicando en qué consiste primero la estructura de control if y else. En este caso, en Java, así como en otros lenguajes, existen estas estructuras de control. Realmente son generales, pero te voy a enseñar cómo funcionan en este lenguaje. Entonces, para escribir una sentencia if, necesitamos escribir la palabra reservada if, seguido de paréntesis y llaves. En este caso, déjeme acomodar aquí, llaves. Es como básicamente se haría una sentencia if normal. Lo que se pone dentro del paréntesis es una expresión, es un operando. En las clases anteriores nosotros vimos cómo crear un operando dentro de una asignación de variable, en este caso una variable booleana. Por ejemplo, si no se recuerdan lo que estábamos viendo en la clase pasada, era básicamente esto. Por ejemplo, tenemos una variable resultado y le explicamos aquí que, por ejemplo, aquí el 5, el 6 sea, por ejemplo, igual a 5. Si eso es verdadero, pues se va a cumplir la condición y el booleano me va a devolver, en este caso, verdadero, ¿ok? Por ejemplo, vamos a copiar esto y aquí vamos a devolver esto que está acá. Por el momento voy a borrar esto acá y voy a ejecutar el programa. Y esto me tiene que devolver, por ejemplo, un verdadero o falso. Porque obviamente 6 no es igual que 5. Y si yo pongo que 5 es igual a 5, pues me va a salir verdadero porque esto sí es verdad. Entonces, lo que me devuelve aquí es una expresión booleana, un verdadero, un falso. El if trabaja con esas expresiones. Por eso es importante conocer cómo hacíamos esto en el video pasado, en la clase pasada, y explicamos cuáles son los operadores que podemos utilizar para hacer estas expresiones. En este caso, lo que podemos hacer aquí es tomar directamente la variable, por ejemplo, bool, por ejemplo, el resultado, que es de tipo bool, y lo que yo voy a hacer es quitar esta línea de código y voy a poner esto acá. Entonces, ¿qué significa esto que estás viendo en pantalla? Lo que estamos haciendo actualmente es evaluar si el valor de la variable resultado es verdadero, porque el if solamente evalúa expresiones de verdadero o falso. Es decir, si esta variable es verdadero, se va a presentar el resultado. Y por ahora, pues no tenemos un caso contrario o un else que haga una acción diferente. Si ejecutamos el programa, vamos a ver que va a devolver verdadero, porque 5 sí es igual a 5. Entonces, eso se está convirtiendo en true, en verdadero. Entonces, vamos a hacer un paso a paso para que entiendas cómo funciona. Voy a poner un punto de quiebra aquí y voy a ejecutarlo en modo debug. Ahora, ya estando aquí, si yo doy F7, miren, se dan cuenta, la variable de resultado ahora es true. ¿Por qué? Porque 5 es igual a 5. Entonces, si el resultado es verdadero, quiere decir que va a ejecutar esta línea de código. Por eso estamos viendo en pantalla que el resultado es true. Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, si es diferente? Y yo ejecuto esto, me va a devolver falso. Bueno, en este caso no me está devolviendo nada. Y está bien, porque si hacemos un debug nuevamente, vamos a ver que acá vemos que la variable resultado es falso porque 5 es diferente de 5. Entonces, si 5 es diferente de 5, pues no, porque son iguales. Entonces, nuestra variable es falso y como es falso, aquí el editor ya de por sí me está poniendo como que en oscuro que no se va a ejecutar esa línea de código porque no se está cumpliendo la condición. ¿Ok? En conclusión, el if, para que funcione, debe tener una expresión en verdadero. ¿Ok? Ahora, si queremos ajustar un poco el código, de hecho, aquí si te das cuenta te lo he explicado de esta manera para que entiendas que lo que evalúa aquí es si es verdadero o falso. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo puedo copiar esto que está aquí y lo puedo poner acá. Simplemente lo reemplazo, pero aquí voy a quitar estos paréntesis porque estarían de más. ¿Ok? Lo que está aquí es lo mismo que está acá, en esta línea que está aquí. Entonces, si esta línea de código devolvía un verdadero o falso,
esto también va a evaluar una expresión por verdadero o falso. Entonces ya no necesitaríamos esta línea que está acá. Si ejecutamos el programa, bueno, actualmente aquí no nos va a salir el resultado porque esta variable ya no existe, pero aquí vamos a poner con una cadena de texto de que esto es verdadero, para simular el valor de la variable resultado. ¿Por qué? Porque ya no estamos utilizando esta variable. Entonces, si yo ejecuto el programa, no me debe salir absolutamente nada, como vemos acá, porque obviamente esta condición no se está cumpliendo. Pero ¿qué pasa si yo le pongo que sea igual? Si yo ejecuto esto, me va a devolver que esto es verdadero. Si te das cuenta, es lo mismo. Lo que hicimos acá es lo que nos va a funcionar en el if. La sentencia if evalúa una expresión por verdadero. Si esa expresión se cumple, ejecuta este bloque de código que está aquí, que lo escribimos durante o dentro de estas llaves. Todo lo que yo programo aquí, por ejemplo, esto, todo puede ser así, se va a ejecutar, porque en el flujo de mi programa esa es la condición. La sentencia if sirve para tomar decisiones en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si una persona es mayor de edad, solicito el documento de identidad, por darte un ejemplo. Pero esa condición nos permite a nosotros tomar una decisión en nuestro flujo del programa. Entonces, ¿qué hacemos si la condición no se cumple? Por ejemplo, digamos que yo le digo que 5 sea diferente de 5. Para que esto sea bonito, por ejemplo, voy a hacerlo en unas variables, por ejemplo. Número 1, que sea igual a 5. Y voy a poner número 2, también que sea igual a 5. Entonces, yo voy a evaluar acá las variables, que sería lo mismo, pero ya con variables para que no se vea el número ahí. ¿Ok? Listo, ya tenemos lo que está aquí. Es básicamente lo mismo, pero asignándolo con variables. Si ejecutamos, vamos a ver que es lo mismo, gente. Entonces, si te das cuenta aquí, 5 no es diferente de 5, pero el sistema no me está printeando nada. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es poner un caso contrario o un else, que lo que hace es, si no se cumple la condición del if, caso contrario, ejecuta lo que está acá. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner aquí, esto es falso. Entonces, si yo ejecuto el programa, me va a volver aquí el resultado que nos dice esto es falso. ¿Por qué? Porque 5 obviamente es diferente, no es diferente de 5. Entonces ya entendiste que el if evalúa una expresión por verdadero o falso. Si se cumple esa condición, ejecuta esta línea de código. Si no se cumple esa condición, ejecuta la línea de código acá, porque estamos utilizando la sentencia else. No es un requisito que pongas else, como viste que anteriormente hicimos así. No es un requisito, pero si en tu flujo de programa es necesario evaluar una función o evaluar un resultado, caso contrario, pues lo puedes poner. Ahora, también podemos volver a preguntar o hacer otra evaluación de otra expresión. Por ejemplo, yo aquí antes de hacer el else, yo necesito evaluar si es que esos números son iguales. Entonces, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, yo lo que haría acá es, por el momento, quitar esto que está acá. Y aquí yo puedo repetir esta línea de código. Por ejemplo, puedo poner aquí esto. Y aquí le puedo decir, no sé, que sean iguales. Si esto se cumple, pues va a poner esto es verdadero. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar el programa. Vamos a ver qué está pasando. Bien, nos está imprimiendo esto es verdadero. ¿Por qué? Porque está evaluando la segunda condición. Para que no te confunda, vamos a irnos a un paso a paso. Vamos a ejecutarlo en modo debug y con F7 vamos a avanzar. Y llegamos a la primera expresión. Si te das cuenta, la primera expresión no se va a cumplir nunca. Por eso ya el editor nos tacha o nos pone sombreado que no se va a ejecutar. Y esto automáticamente salta a la segunda condición. En este caso sería el de acá. Y está evaluando si el número 1 es igual al número 2. Si esto es verdadero, pues obviamente sí. Lo que hace es imprimir esa línea de código. Y eso es lo que tú estás viendo en tu flujo del programa, que es lo que estamos viendo en la consola. ¿Ok? Fácil. Por ahora todo bien. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes otra condición y esto se comienza ya a ser un poco más grande? Entonces, por buena práctica, no se necesitan agregar varios if así como que estos no están anidados realmente, pero podemos hacer una optimización de if para que se vayan anidando e evaluando los resultados de acorde al flujo del programa. Entonces,
Ya vimos que si lo ejecutamos de esta manera, pues no va a haber ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que esto sea, no sé, que sea menor. Por ejemplo, menor o igual que el número 2. Si esto se cumple, pues vamos a imprimir que es verdadero. Bueno, aquí he escrito mal verdadero. Es verdadero. He escrito mal. Perdón. Listo, entonces tenemos 3 expresiones, pero si vamos a poner más y más expresiones por separado, no se ve bien. ¿Cómo lo hacemos? En Java, en Java podemos ejecutar nosotros una sentencia que se llama else if, que se compone de caso contrario, o sea, el else. A diferencia de eso, que ya poníamos nosotros aquí la evaluación por caso contrario, también podemos agregar la sentencia if aquí mismo. Y aquí evaluar lo que necesitemos, por ejemplo, el de aquí, y así irnos con el otro. Vamos a copiar esto, y aquí vamos a cambiar esto. Listo. Vamos a borrar esto. Y si te das cuenta, el programa quedó un poco más bonito. Entonces se entiende que si no se cumple esta condición, va a preguntar si esta condición se cumple, y si no se cumple, va a volver a preguntar caso contrario, y así vamos anidando nuestros if. Caso contrario, ya por el último caso, si es que no encuentra ningún valor, ninguna expresión verdadero, vamos a poner, por ejemplo, no tengo valor, pongamos aquí. Listo. Ok, aquí vamos a poner, no sé, vamos a cambiar los mensajes. Ok, entonces hasta ahí estamos bien. Entonces vamos a ejecutar el programa inicialmente a ver qué está imprimiendo. Nos dice que está imprimiendo el mensaje es igual. Quiere decir que no se cumplió esta condición, por ende no ejecutó esta línea de código, sino que evaluó nuevamente la segunda condición utilizando el else if y evaluó si el número es igual al número 2. En este caso, como la condición se cumple, imprime esto y ya no pregunta ni evalúa lo demás. Eso es lo bueno de tener un else if, a diferencia de tener puros if separados, que en este caso, si se cumplía la condición, iba a volver a preguntar y se iba a volver a ejecutar esas líneas de código. Si lo vemos en un debug, vas a entender que, por ejemplo, en este punto del programa, donde estamos evaluando el resultado, si te das cuenta, el editor mismo me está diciendo qué condición se cumple. ¿Ok? Te das cuenta, todo está en sombreado. Solamente esta condición es la que se va a ejecutar. Por ende, mi programa no va a ir línea por línea preguntando, sino más bien va a enfocarse en la línea que cumple o no cumple la condición. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Si se cumple, pues imprime. Y si no, pues no hace nada. Y con esto tenemos el resultado aquí por consola. Y de esta manera nosotros podemos utilizar la sentencia if. Claramente aquí podemos utilizar otro tipo de operadores que ya conoces cuáles son los que existen. Si no conoces, te recomiendo que visites nuestro curso Java para principiantes, donde enseñamos paso a paso cómo hacer estos tipos de operadores. ¿Ok? En eso consiste el if. Vamos a ver ahora en qué consiste la sentencia o la estructura del control switch. Es similar al if, pero con unos cambios en definición y en la estructura del código. Entonces, vamos a comentar esto que está aquí por ahora. Y vamos a ejecutar, o más bien vamos aquí a crear una variable. Por ejemplo, int, vamos a poner aquí día de la semana. Y voy a decirle que este es igual a 3, no sé. Voy a crear esta variable que se llama día de la semana y le voy a dar el valor de 3. Ahora, yo quiero que mi programa evalúe según el día de la semana, me imprima por pantalla cuál es el día en nombre de la semana. Por ejemplo, si es 3, debería ser miércoles, ¿ok? Entonces, esto lo podemos hacer con un if, pero vamos a ver cómo lo haríamos con un if. Entonces, voy a hacerlo de forma rápida, ya vas a ver el resultado y lo vamos a explicar paso a paso, ¿ok? Ok, lo que he hecho aquí es enseñarte que esta solución de poder encontrar cuál es el nombre del día de la semana, dependiendo el valor de una variable, e imprimirlo por pantalla.
Lo podemos hacer con if, haciendo un if anidado, ir preguntando, en este caso del 1 al 7, si es que la variable pertenece al 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por defecto 7, en este caso. Si el día de la semana es igual a 1, imprimimos lunes. Si es igual a 2, martes y así sucesivamente. Entonces, esto funciona. Por ejemplo, si ejecutamos esto acá, vemos que el valor que nos devuelve es miércoles, pero utilizando sentencia if. Ahora, esto lo podemos hacer de una forma un poco más elegante, por decirlo así. Si te das cuenta, hacer puro if, el if se ve de esta manera, pero para eso existe la estructura de control switch. La estructura de control switch nos sirve para tomar la decisión de una expresión o valor de una expresión. En este caso, evalúa directamente el valor de una variable. Puede ser entera, puede ser string, puede ser cualquier cosa, pero lo que hace es evaluar el valor que tiene esa variable en tu flujo del programa. Si esa condición se cumple, vamos a establecer una serie de casos para que se ejecute algo en nuestro programa. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer aquí utilizando switch? Lo primero es utilizar la palabra reservada switch, que ya de por sí el editor nos ayuda poniendo, pero aquí tienes en pantalla cómo se escribe una sentencia switch. Seguido de esto vamos a agregar los paréntesis y las llaves. Perdonen mi teclado. Y lo que vamos a poner aquí es o más bien la variable día de la semana. Aquí no vamos a escribir ninguna comparación como hicimos acá. Por ejemplo, si yo pongo aquí que esto es igual a 1, me va a volver un error porque aquí no aceptan este tipo de expresiones, sino más bien evalúa el valor de la variable para determinar qué decisión tomar en diferentes casos. Ok, lo que vamos a hacer aquí es establecer unos casos. Por ejemplo, si el valor de la variable es igual a 1, o más bien case 1, es lo mismo a decir esto. El día de la semana es igual a 1. Aquí lo equivalente sería case 1. Si esto es verdadero, se cumple esa condición, ejecutamos ese fragmento de código. Y del mismo modo vamos a hacer con los otros casos, por ejemplo, para el miércoles y hasta el domingo. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, para el caso del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y aquí en este caso, para evaluar un valor por defecto, como lo hicimos acá en el if, por ejemplo, nosotros utilizamos el else, acá se utiliza el default. El default, que por defecto él puede tomar cualquier valor que nosotros digamos. Entonces yo voy a decirle que sea domingo. Entonces aquí vamos a poner martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, si te das cuenta, voy a hacerle un poquito de zoom más pequeño para que veas la diferencia. Espero no taparte todo, pero fíjate, como teníamos anteriormente, bueno, de hecho voy a hacerle zoom más. Como teníamos anteriormente el if, que daba el mismo resultado en comparación a esto, que ya es una presentación, un código mucho más limpio. Hace la misma funcionalidad que el if, sí, pero si te das cuenta es algo mucho más limpio. Ok, por ejemplo, voy a comentar esto que está acá. Y lo que voy a hacer aquí simplemente es ejecutar este código. Entonces, voy a ejecutar esto. Primero a lo seco para ver qué sale. Y me sale aquí, por ejemplo, es miércoles, es jueves, es viernes. Me está saliendo todo esto que está aquí y es un error, ¿ok? ¿Por qué está mal? Porque obviamente solamente debemos evaluar una vez el valor de la variable. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Voy a eliminar todo esto que está acá y vamos a ver cuál es el inconveniente. Entonces, para determinar cuál es el error, por ejemplo, si yo no sé qué está pasando en tiempo de ejecución o no se está evaluando correctamente mi programa, lo ideal es que hagas un paso a paso siempre. Entonces vamos a hacer un paso a paso. Vamos a hacer un debug y vamos a determinar qué está pasando. Por ejemplo, aquí el día de las semanas vemos que es 3.
Entonces aquí no se pintó en el 1 en el 2, sino directamente en el 3. Aquí pasó también al caso 4, pasó al caso 5, pasó al caso 6 y se fue hasta el default. ¿Por qué? Obviamente porque no estamos agregando algo que falta. Entonces ese es el resultado. Es correcto, nuestro programa está funcionando, pero nos está saliendo un resultado erróneo. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí me faltó decirles que hace falta una línea de código y una palabra reservada que se llama break. Esta palabra break significa que si esta condición o el código que se ejecutó aquí se cumplió, se ejecutó, hizo su propósito, el break lo que hace es romper esta condicional y saca del flujo del programa lo demás. Entonces, vamos a ejecutar esto que está acá y vas a ver cuál es la diferencia ahora. Entonces, por ejemplo, aquí en default no vamos a poner un break, pero vamos a ejecutar. Ahora sí nos imprime es miércoles. Tú te dirás, ¿por qué? Vamos a verlo paso a paso para ver qué está pasando. Ok, iniciamos con el printeo, luego nos vamos a la asignación de la variable, vemos que es 3, y fíjate lo que está pasando aquí. Él va a evaluar el valor de la variable día de la semana y va a irse directamente, yo lo sé porque el editor me lo está diciendo, pero en este caso él va a preguntar si día de la semana es 1, 2, 3, hasta el 6 y por defecto 7. En este caso, como yo ya sé qué valor es 3, yo sé que se va a ir por este caso 3. Entonces, si yo doy F7, fíjate que él ya va a ejecutar esa línea de código que dice ahí es miércoles. Seguido de esto, ¡pum!, ejecuta la línea break. Al momento que llega a esta línea, ya no se va a hacer lo que se hacía anteriormente, que venía y evaluaba los otros casos y estaba ejecutándose de forma errónea. Entonces, si yo pongo otro F7, vemos que mi programa ya llegó a la última línea de código. Y ese era el error que teníamos y por ende nos salía el valor correcto, pero ya lo arreglamos y ya vemos que sale es miércoles. Y por ejemplo, yo puedo evaluar acá, por ejemplo, voy a poner el 7 para que veas que el valor por defecto también se cumple y aquí yo voy a ejecutar esto. Entonces, vamos a ejecutarlo a la primera y vemos que aquí nos sale el resultado de es domingo. ¿Ok? Aquí no te restringas a que solamente vaya una línea de código. Por ejemplo, aquí pueden haber más líneas de código, pueden existir algunas. Esto que está aquí hasta el break es un bloque de código. Es similar a if cuando tú ponías, por ejemplo, así. Y aquí ponías, por ejemplo, 1 igual a 1 y aquí escribías mucho código. ¿Ok? Lo que vas a poner aquí, todo lo que pongas aquí es lo mismo que acá. Entonces, lo que esté dentro de ese caso, vas a codificar lo que necesites. ¿Ok? Por eso te decía que es similar, pero depende mucho de cómo se estructura el programa y lo que quieras hacer. Pero en este caso, si te das cuenta, es mucho más presentable y más eficiente hacer un switch para este caso en específico. Y bien, entonces ya has aprendido cómo funciona el if, el else, el if y la sentencia o la estructura de control switch. Ambos, o más bien los tres, nos sirven para tomar una decisión en tiempo de ejecución de nuestro programa. También viste cómo hacer un paso a paso para determinar si es que existe un error en mi código y cómo solucionarlo. Es muy importante aprender a hacer un debug de nuestro programa siempre para conocer el comportamiento, ya sea correcto o erróneo de nuestro programa. Y de esta manera podemos corregirlo. Es algo que lastimosamente sí nos va a tocar a nosotros los programadores hacer siempre, pero ya sabes cómo hacerlo utilizando este editor de código. En el siguiente video, que sería ya la clase número 5, vamos a ver ya lo que son los bucles. Vamos a entrar en los ciclos repetitivos, en este caso cómo usar un for, un while, un do while y todo lo que tenga que ver con esos casos. Espero que hayas aprendido mucho en este video. Ya estamos cerca de ver lo que son, o más bien entrar a la programación orientada a objetos, pero necesito que siembres estos pilares básicos para que vayas avanzando de forma sólida, ¿ok? Espero que te guste el video. Si te gustó, puedes comentar. Si necesitas ayuda o quieres reforzar el tema, puedes regalarme un grandioso like, suscribirte
a nuestro canal, activa la campanita para saber cuando subimos un nuevo video y nada más. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima. Chao.